Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, bienvenidos a los viajes chamánicos, poder, curación, realidad. Hoy toca otro capítulo más acerca de los chamanes y tiene que ver con una pregunta que nos podemos haber hecho y nos hacemos. Ocurre mucho en el mundo de las religiones, sobre todo cuando se convierten en instituciones, pero yo no creo que el chamanismo nunca haya sido una institución. Y la pregunta que nos hacemos hoy, que me hago hoy, ¿es el chamanismo local? ¿Es el chamanismo universal? Hay puntos en común entre el chamanismo, que yo no tengo duda acerca de eso, pero hoy vamos a explorarlo, el chamanismo en Siberia, el chamanismo en México, el chamanismo en Perú, los chamanismos en Europa, de los que ya ni se habla, porque yo creo que ni se acuerda nadie, ni el Papa se acuerda de los chamanismos en Europa, pero que seguro que hay chamanismo y hubo chamanismo, no tengo ninguna duda. Así que vamos a investigar un poquito hoy acerca del chamanismo, si es algo local, tiene que ver solo con la comunidad a la que afecta, o tiene muchas más ramificaciones, o comparte. De hecho, Mircea de Jacobo Grinberg nos cuenta en los dos las conexiones que ellos descubrieron, incluso en algunos ritos y en algunos nombres, en situaciones geográficas totalmente distantes, o sea, muy lejanas, de cosas que se tocaban. Dicho esto, damos un pasito más en este viaje importante. Hay dos razones hoy en día, en los últimos años, en los últimos 40 años, por los cuales el chamanismo ha vuelto a convertirse en algo importante. Algo importante significa algo que se vuelve a hablar de ellos. De hecho, en los últimos 5 años, producto de la psilocibina, María Sabina, ese nuevo despertar, ha vuelto el tema con el Bufalvarius, con el ayahuasca, a retomar, pero ya recordáis lo que pasó con María Sabina cuando el artista americano la descubrió, la fomentó, salió en la revista Time y entonces teníamos hordas, caravanas de hippies, no hippies, químicos, físicos, alternativos, premios Nobel, viajando cada uno a su manera y en su línea para poder contarle al mundo y aplicar y hacer dinero a través de esto. Está muy lejos el chamanismo y el concepto de María Sabina de la carne de los dioses, o sea, los hongos y los cibios, de el dinero, el coste, iglesias y todas esas cosas. Lo tengo más claro que el agua. Así es. Dicho esto, lo que más hay ahora es lo otro. Repito, hay dos razones por las cuales el chamanismo hoy en día se ha convertido en un tema recurrente e importante. En primer lugar, a raíz de las crisis generales de las religiones tradicionales, las grandes mentiras. Los antropólogos, estudiosos de las religiones, de las culturas, aunque ya lo hicieron hace años, han pasado a investigar, incluso los psicólogos y los psiquiatras, con más ahínco lo que significa el campo chamánico, lo que son las ascesis chamánicas, los estados de éxtasis, y se han dedicado a investigar, a compararla con los textos sagrados religiosos. La psiquiatría, la medicina incluso, ha empezado a estudiar el chamanismo a través de la medicina alternativa, entre comillas lo de alternativa, para que nos entendamos. En segundo lugar, existe un creciente interés hacia el chamanismo por parte de ¿quién? De nosotros, el público. ¿Por qué? Porque se ha publicitado. Tanto si el enfoque del chamanismo es teórico-práctico, como es el de los profesionales de la ciencia, de la psiquiatría, de la antropología, como si es un asunto personal de cualquiera de nosotros, que por cierto tenemos todo el derecho a preguntarnos, ir, venir, hablar y conversar. Conviene que profundicemos un poquito más acerca de chamanismo, magia, religión, este concepto. El chamán se convirtió en una figura familiar en el mundo intelectual a partir del siglo XIX.
las descripciones rusas de los siglos XVII y XVIII habían preparado el terreno para un reconocimiento más amplio de esta figura enigmática que estaba centrada en Europa, en el norte de Europa, muy Siberia. La emperatriz rusa Catalina la Grande escribió una novela burlesca sobre el chamán, a ella le dio por ahí. Los descubrimientos del siglo XIX contribuyeron a aclarar el conocimiento del chamanismo y el pensador evolucionista John Lubbock lo calificó como una de las etapas de ascenso en la escala progresiva de las ideas religiosas. Imaginaros que un europeo, sobre todo Europa en esa época, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, bueno, que ya en el siglo XVIII, XIX empezaron a hacer estos viajes a descubrir nuevas tierras, pero para Europa esto era como la risa. En Europa ya había ciudades. En Europa también había mucho mundo rural, sobre todo mundo rural más que ciudades. Pero Europa, por su conexión con la lógica, la ciencia, la iluminación científica, el siglo de las luces, empezó a abandonar de manera muy pronta su conexión con la naturaleza en pos de la ciencia. Todo ha de ser demostrado, un positivismo. Durante dicho periodo, siglo XVIII y XIX, se iba difundiendo lentamente el reconocimiento de que el chamanismo era un complejo cultural bastante general en la historia de la humanidad. Aquí ya empezamos a tener un toque universal, dejando de lado el primitivo concepto norteamericano de chamanismo, que esto lo formuló primitivo. ¿Qué significa primitivo? Como primitivo significa antiguo, nada más. Que esto lo formuló Roland Dixon, según el cual no existe diferencia alguna entre el chamán, el hechicero o hechicera. Roland Dixon se pegó una patinada del quinto. Se convirtió el chamanismo en un término general para todo tipo de fenómenos centrados en una figura carismática que se denominó Tungus. Es decir, en algún momento Europa empieza a interesarse por el chamanismo, como por tantas otras cosas. En la época en que los españoles se fueron para allá, para América, a liar la parda, conquistar de esas cosas, matar y esas cosas, y otra cultura y esas cosas, y religión y todas esas cosas, y cargarse también, por ejemplo, la cultura de los hongos mágicos y otras cosas. También hubo un momento en esa época en el que a alguien de los que iba le dio por escribir estas cosas. De hecho, hay códices que hablan de estas cosas. ¿Por qué? Porque los que fueron allí, los españoles, escribieron estas cosas. También se sabe que hubo un texto que se perdió, no se encontró, donde está escrito el mundo chamánico por los chamanes de la época, antes de que llegaran los españoles. Que yo sepa, ese libro mágico no se ha encontrado todavía. Se sabe que existe. Por lo tanto, en algún momento se empezaron a contar estas cosas. Los chamanes, antes de los españoles yéndonos a América, lo que hicieron fue contar, por lo que se cuenta, por lo que se relata, las técnicas chamánicas. Nada más, no se preguntaban ni por localidad, ni por universalidad, ni qué otra parte del mundo había. Es más, no sabemos si lo conocían o no las otras partes del mundo. En Europa, cuando empiezan a investigar el tema del chamanismo, primero empiezan a preguntarse qué es el chamanismo, porque lo desconocen. Con lo cual, hablar de técnicas, hablan después de técnicas, cuando empieza alguien a entrevistarse, a irse a vivir en esos territorios y a contar esas técnicas. Pero se empieza, por ejemplo, por preguntarse qué es un chamán. Por eso tenemos al figura al Roland Dixon, que lo confunde todo, que mete hechicero, hechicera, chamán, cuentacuentos, visualizador, yo qué sé, lo mete todo ahí. Pero bueno, es lógico, no pasa nada, es el primero que va y él llega a esa conclusión. ¿Por qué? Porque su cultura, mi cultura, es como si yo ahora me meten a mí en México, en el Amazonas, pues ¿qué quieres que te diga? La hago con un canuto, No me entero de nada, no entiendo el ruido de un pájaro, no entiendo para qué sirve esa planta, no entiendo por qué llueve, no entiendo nada. Por eso es tan importante, cuando empezamos algo nuevo, antes de empezar a determinar y decretar esto es así, pues hombre, tener un poquito de, yo le llamo humildad,
No humildad de relajo, porque la humildad no. Relajo, para dejar puertas abiertas a ver por dónde va la cosa. En consecuencia, se puede definir al chamán como un visionario inspirado, visionario que ve visiones, que en nombre de la sociedad a la que sirve, esto es importante porque esto se repite mucho, el chamán al servicio de la sociedad, de su sociedad, y con la asistencia de sus espíritus guardianes entra en un trance profundo en el que su ego soñador establece relaciones con poderes espirituales. Esto me gusta bastante y ya es la tercera definición que tenemos de chamán, el primer capítulo, luego Jacobo Greenberg, y esta nueva en la que se incorpora algo que a mí me interesa mucho, su ego soñador. Está bien tenerlo. ¿Por qué está bien tenerlo? Está bien entender esto. ¿Por qué? Porque se sabe, y lo han contado muchos, más allá de que Jacobo Greenberg cuenta, muchos de los genes chamánicos se pasan de familia en familia, son familias que vienen de tal, que yo estoy de acuerdo, no tengo nada que decir a esto, pero también al final el chamán, si pierde un poquito, si se le potencia el ego, al final es una persona que tiene poder. Por eso el título genérico de este podcast es Curación, Chamanismo y Poder. Y curación. Sí. Existe alguna película que otra que no está mal lo que ofrece, lo que cuenta, como en ciertas tribus de donde sea, me da lo mismo, había unos chicos, unos señores enfermos, llegaron unos médicos normales, nada del otro mundo, entonces vieron lo que tenía una enfermedad que el médico europeo la había conocido y detectado perfectamente y le da una pastillita y lo cura. El chamán flipa en colores. Es que estas cosas también pasan. Entonces, tenemos que estar abiertos, por lo menos yo estoy abierto a aceptar el chamanismo, igual que acepto la medicina. Y sí, aceptar el chamanismo desde el punto de vista, desde la integridad del espíritu que el ser europeo, americano, norteamericano, progresivo, progresista, de progreso, el de actualidad, que pierde todos los valores, ha perdido, y no desechar la parte de la ciencia que es demostrada. Es decir, no negarse a nada. Por ejemplo, los primeros documentos sobre el chamanismo hablaban del chamán como un malabarista. También hablaban de él como un impostor. Todo esto en Europa. Alguien que sabía de qué manera conseguir fama social y privilegios económicos mediante artimañas. Esto es muy europeo, por desconocimiento. Todavía hay gente que piensa lo mismo. Más adelante, en relatos clásicos y obras teóricas posteriores, se describe al chamán como un mago y al chamanismo como magia. Por ejemplo, en una obra como es el Tratado de Wilhelm Smith sobre los orígenes del teísmo, que habla de los chamanes siberianos, el autor hace hincapié en el carácter mágico del chamanismo, que según él es un fenómeno religioso, tardío y, por cierto, él lo llama degenerado. Si por mágico se entiende el esfuerzo de un ser humano, el mago, por controlar el curso de los acontecimientos por medios no racionales, primordialmente con la práctica de actos rituales ideados para afectar a los espíritus, los dioses y los secretos de la naturaleza, el chamán es ciertamente un mago en dicho sentido. Sin embargo, sería absurdo reducir el chamanismo a una práctica de la magia. Curiosamente, los mismos autores que hacen hincapié en la magia chamánica a menudo afirman que el chamanismo es una religión, un sistema religioso completo. Yo no lo creo. Yo lo que sí creo o pienso es que el chamanismo, en su epicentro de esa conexión alma, cuerpo, espíritu, es en esencia el origen de cosas como las que cuenta Jesucristo, Buda, incluso Mahoma y alguno que otro por ahí. Gurús de la India, por ejemplo. Sin duda. Lo otro, la religión, que significa ligare, es decir, agarrar, trincar, atraer, tenerlo aquí, es otra película. En esa otra película, que es la religión como Estado, como institución, como ley, como norma, esa norma no existe
ni la esencia de Buda ni la esencia de Cristo. Y no existe la esencia de los chamanes. Pero es cierto que se ha hecho uso y se hace uso de la figura del chamán, o hay chamanes que les gusta más el lado oscurito, por ejemplo, igual que las religiones les gusta mucho el lado oscurito y que utiliza eso para convertirlo en una religión. Ahí es donde yo estoy y lo que yo creo. El complejo chamánico, el asunto del tema chamánico, el chamán, tiene efectivamente muchos rasgos de carácter religioso, como los que acabo de explicar. Las experiencias del chamán están relacionadas con la aparición de entes, espíritus, dioses, en realidad energías. Visita los reinos de los poderes celestiales y el mundo de los muertos. En realidad, muertos para nosotros, vivos todavía en el otro lugar, recibiendo a su vez la visita de espíritus, a los que algunas veces ofrecen sacrificios, pero no siempre. El tema de los sacrificios, que lo tocamos en el capítulo anterior, es relativo. Es decir, ¿se ha hecho? Sí. ¿Se hace? No tanto. ¿Hay ritos? Sí. Pero son ritos que tienen que ver con sustancias, con música, con ciertas herramientas que se utilizan, bastones y otras cosas. La labor primordial del chamán consiste en mediar entre los seres humanos con quienes se relaciona y el mundo espiritual. Le debemos particularmente a Mircea Eliade, del que vamos a hacer el libro, no lo tengáis la más mínima duda, y voy a empezar muy pronto, porque ya he tomado notas y ya lo tengo más que revisado. Le debemos particularmente a Mircea Eliade el haber definido las muchas formas en que el complejo chamánico de creencias, rituales y mitos está vinculado con la religión. Eliade ilumina características religiosas tales como la llamada del chamán por parte de los espíritus, la concesión de poderes chamánicos por parte de los espíritus o del Ser Supremo, el simbolismo cósmico de la indumentaria y el tambor del chamán y la cosmología de los tres niveles del mundo, cielo, tierra y submundo, conectados por el árbol o pilar del mundo. Esta cosmología está ciertamente muy divulgada, pero es esencial referirla al chamanismo, puesto que solo los chamanes pueden realizar viajes extracorporales a dichos tres reinos. Solo los chamanes no, mucha gente lo hace, mucha gente lo hemos hecho. Unos más, otros menos. Y no somos chamanes. Esto es importante también, porque si no, entramos en una película que es muy religiosa, muy cristiana, muy católica, muy musulmana, muy judía, de que ellos interpretan todo y nosotros somos los tontos que estamos aquí para escuchar. Pues lo mismo, el chamán es el chamán, tiene esos poderes, perfecto, pues es el chamán, vale, alguien más que está ahí en la comunidad, perfecto, de acuerdo. Y tú también puedes tener sueños, visiones, los puedes tener, no los tenemos. Otra característica relacionada con el chamanismo es el dualismo del alma, o creencias en dos formaciones anímicas alternativas. Una que representa la vitalidad del cuerpo, la respiración y la mente, y la otra la de la persona propiamente dicha en su aspecto no corpóreo durante los sueños o en trance. Habitualmente es la segunda la que hace que el alma extática del chamán vuele. Por consiguiente, es bastante fácil y sencillo poder definir el chamanismo como un complejo cultural, algo complejo, mágico, religioso. Pero la magia, según la interpretación de la mayoría de los estudiantes de religión y muchos profesores, antropólogos y culturetas de todo tipo, y no culturetas, que algunos son muy buenos, es una desviación de la orientación general religiosa y por tanto es básicamente un ingrediente de la religión establecida. Yo creo que la magia, los dibujos en cavernas, el chamanismo, no tengo duda que es el origen no solamente de la religión, de la esencia de la religión, de
lo más mágico que existe y que hemos perdido, la conexión del ser humano con nuestro entorno, llamado naturaleza, llamado cosmos, llamado universo, llamado los planetas que no vemos y todo lo demás. No tengo ninguna duda acerca de eso. Dicho esto, ponemos punto y seguido a este capítulo que tiene que ver con el chamán, una explicación más como religión. En mi opinión, no. Como local o universal, el chamán es local universal, es decir, en su localidad, en su territorio, donde afecte, directamente es servicio a su comunidad y está interconectado con lo universal. Universal trasciende a la Tierra. Por eso encontramos paralelismos, cosas muy parecidas en los diferentes chamanes de toda la Tierra. El chamanismo es esencia pura, en mi opinión, de algo que tiene que ver mucho con la materia, con el ser humano. Con la materia, digo. Con la materia significa las plantas, la relación con las plantas. Por ejemplo, Buda, Cristo, no habla de plantas, no habla de animales en general. Está en otro lugar, está en el lugar del espíritu, de la conciencia, de la mente. Potenciemos nuestra mente. El chamán sí que habla de eso, sí que comenta eso, está todo el tiempo conectado con eso. La esencia de las religiones, que en realidad la palabra religión quizá habría que empezar a transformarla porque ya es muy difícil separarla de un concepto de Estado, de evangelización y de guía. Tira en sus orígenes de esto para luego modificarlo y convertirlo en teocracia, poder y uso. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana tenemos un temazo acerca de los viajes chamánicos que se titula Los 4 mundos del chamán. 4 posiciones, 4 posturas, 4 visiones que utiliza el chamán, los chamanes, para entender todo. Un abrazo muy grande, hasta mañana.